El Instituto Peruano de Economía presenta a partir de hoy una serie de propuestas de políticas públicas relevantes tanto para la campaña electoral como para nuestro país en los próximos años, que vendrán en el formato de presentaciones y de podcasts. En el gráfico vemos que el ingreso de los peruanos prácticamente no crece hasta el siglo XIX, donde empieza a crecer, ¿no?, interrumpido por las crisis, pero hay un crecimiento sin precedentes en las últimas 2 décadas, ¿no?, después de las crisis de los 70s y 80s. Estas 2 décadas pues son extraordinarias en la historia del Perú. Lo que vemos en este gráfico es que el mundo no nos espera. En el 75 teníamos un nivel de ingresos parecido a los países de la muestra. Estos despegan cuando nuestro país empieza a retroceder con el capitalismo de Estado y la crisis económica de los 80s. Y es recién en la década pasada y la anterior, especialmente la pasada, que empezamos a recuperar el paso y a regresar a una situación parecida a la de ellos. La productividad es la forma de crecer sanamente en el largo plazo, es hacer más con lo mismo. Y lo que vemos es que la productividad creció moderadamente hasta los 60, 70, después retrocede y hay un boom de productividad con las reformas de los 90, ¿no? Lamentablemente este boom no se ha sostenido y después de ser el segundo país en el que la productividad creció más en el mundo, la productividad según otras fuentes ya está cayendo desde el 2008. Siguiendo con la productividad, es exactamente lo que vemos en este gráfico: 90-2008 un crecimiento muy fuerte de la productividad y 2008 la productividad se estanca. Entonces, en realidad, ¿por qué es que no estamos creciendo este año que pasó, el anterior? Para empezar, porque la productividad ya está cayendo, o sea, las reformas que se hicieron se agotaron, ¿no? Y ese es para mí el problema principal. Cada barra descompone el crecimiento de la década, ¿no? En la parte gris, que es la contribución de la productividad al crecimiento; en la parte verde, que es la contribución del trabajo al crecimiento y la contribución del capital al crecimiento. El dato más interesante es que en la década pasada la productividad aportó 3 puntos al crecimiento, o sea, en esencia la mitad del crecimiento. Eso ya no está pasando desde el 2008, nunca pasó en la historia, y el desastre de los 70s y 80s es que cada año hacíamos menos con lo mismo. Los 3 gráficos nos muestran cómo se distribuye por edades y género la población en nuestro país. Y vemos de un típico país emergente en los 70 con mucha gente joven, vamos pareciéndonos cada vez más a un país desarrollado. El reto es hacer que la economía crezca más para cuando hayan menos personas en edad de trabajar, podamos sostener el crecimiento y el bienestar. Cuando se habla de bienestar, muchos critican que solamente miramos la pobreza y dicen que la pobreza monetaria no es tan relevante. Yo discrepo, es un indicador más. Y lo que te sugiere es que 7 millones de personas consumen una canasta básica ahora y 1 millón de personas no son indigentes. Eso claramente es una indicación de que ha habido un desarrollo muy relevante. Si nos comparamos contra otros países similares, los de la Alianza Pacífico y Brasil, vemos que nuestro país ya tiene una clase media. Es muy importante eso, han salido personas de la pobreza y han entrado a la clase media. La preocupación que tenemos es que hay 40% de la población, 12 millones de personas, que son vulnerables. Son personas que podrían regresar a la pobreza, generando una tremenda frustración si la economía no crece rápido. El gráfico muestra qué ha pasado con el gasto real en las familias más pobres, las del quintil 1, las siguientes, hasta las de mayores ingresos, que son las del quintil 5. Y ha habido un boom del gasto, un crecimiento muy fuerte del gasto entre el 2004 y el 14. El gasto es una mejor indicación de lo que ha pasado que el ingreso, que a veces se esconde. Entonces hay un crecimiento muy fuerte y muy distribuido en la población del gasto como un sinónimo del aumento del bienestar. El Banco Mundial nos da otra idea del progreso social, ¿no? La cantidad de niños que morían en los 60 y que mueren ahora. Estábamos, como ven, muy por encima de Chile, México, Colombia, y ahora estamos en una situación más pareja. Si que se mueran menos niños no les parece progreso, yo no entiendo qué es progreso. Otra indicación del progreso es cuántos partos se atienden adecuadamente. O sea, esto no es solo pobreza, hay muchos indicadores más que muestran el gran progreso que ha habido en nuestro país. Acá vemos 2 datos. Uno es la mejora de la atención de los niños a la escuela, en cualquier nivel, principalmente en primaria. Y estamos viendo la mejora en las encuestas censales de educación, de calidad de educación que hace el Ministerio de Educación, que son muy auspiciosas. Tendremos que esperar a la PISA, la encuesta internacional, pero esto es una primera buena noticia. Muchos critican que la desigualdad siga siendo alta, y es correcto, es muy alta todavía, pero ha bajado, y ha bajado a la vez que, como hemos visto antes, una mejora muy notable del bienestar. Y esto es bien inusual en el mundo. En las experiencias de desarrollo normalmente la desigualdad empeora cuando mejora el ingreso y después mejora. Acá mejoraron a la vez.
Acá hay tres mensajes. En primer lugar, la inversión privada es muy importante. Y vienen primero las pequeñas y medianas empresas, después las grandes nacionales y después las internacionales. En segundo lugar, que es mucho más importante que la pública, y andamos típicamente discutiendo si salió un proyecto público o no, cuando deberíamos estar mirando mejor qué está haciendo, por ejemplo, el pequeño inversionista y el mediano inversionista. Y en tercer lugar, que si queremos que se recupere el crecimiento, tiene que recuperarse la inversión privada que viene cayendo 2 años ya. Reiteramos el punto previo, ¿no? Si recuerdan, el tamaño de la inversión privada, la inversión extranjera no es tan grande. Es interesante porque trae tecnología, es interesante porque trae competencia, hay una serie de razones, pero no es que este sea un país movido por la inversión extranjera. Acá vemos un ejemplo de los espíritus del alma de Keynes, de los espíritus del ánima. Lo que vemos acá es que la confianza empresarial anticipa 2 trimestres la inversión privada. Si los empresarios están confiados, están optimistas, invierten y la economía crece. Hay que recuperar esa confianza. En el IPE seguimos varios índices que nos muestran nuestro desarrollo relativo, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Uno que nos gusta mucho es el índice de competitividad que publica el Foro Económico Mundial. Vemos cómo mejoramos y después retrocedimos. La agenda de competitividad se le puede llamar así o se puede llamar la agenda de diversificación productiva. Es una agenda muy importante y es una agenda que hay que tomar en serio. De 140 países que entran en el índice de competitividad, estamos en el puesto 116 en instituciones e innovación, 100 en salud y educación y 89 en infraestructura. Estos son los retos principales. Quizás el reto institucional sea el principal y rara vez es siquiera mencionado en campañas electorales o en discusiones de políticas públicas. Ese es el reto principal. Hemos mejorado en la facilidad para hacer negocios, pero hay retos pendientes. Por ejemplo, el Banco Mundial ha identificado que cuesta el doble pagar impuestos que los impuestos mismos para una empresa mediana en la distribución. Y pagar impuestos se come el 10% de sus ventas. Esos retos tienen que ser enfrentados y no ignorados. Abrir un negocio es muy complejo en un país que tiene tantas empresas pequeñas. Eso es un contrasentido. Eso se tiene que simplificar hasta que sea pues una cosa de villas, ¿no? Y también es un contrasentido que un país que ha hecho tantos acuerdos de integración sea complicado comerciar a través de las fronteras. El principal problema para hacer negocios, la burocracia, ¿no? Se inventan trámites, hacen lo que quieren, te ponen trabas, te hacen regresar, te hacen perder tiempo y te piden tu coima, ¿no? Eso tiene que cambiar y hay una serie de propuestas para cambiarlo. Ni la escuela más liberal del mundo cree que no requieres del Estado, requieres del Estado por una serie de razones. Cuando vemos un índice de gobernanza y de calidad de la intervención del Estado, estamos a la cola de la Alianza del Pacífico. Entonces, no podemos avanzar con un Estado tan precario, con un Estado tan débil. En una primera entrega hemos discutido qué ha pasado en nuestro país. ¿Ha aumentado el bienestar o no? ¿Ha mejorado la economía o no? ¿Viven mejor los peruanos o no? Y la respuesta contundente de las últimas 2 décadas es que sí. En las siguientes entregas vamos a empezar a sugerir algunas propuestas para hacer que las cosas mejoren. Estas propuestas requieren o de instituciones que no tenemos, que sostengan el trabajo de primero definir las propuestas y adoptarlas, o gente que se la juegue, líderes políticos y grupos de líderes políticos que puedan hacerlo. Ese es el reto que enfrentamos.